Estamos haciendo la conexión con YouTube. Ya casi estamos comenzando el episodio número 9 de Proyecto Nicea. Bienvenidos sean todos a este episodio de Proyecto Nicea. Primeramente quiero hablar un poquito de qué es Proyecto Nicea. Proyecto Nicea es un espacio que hemos abierto cada jueves a las 9 de la noche, hora del este de Estados Unidos, y 8 de la noche de Colombia, creo que 5 de la tarde, hora de Los Ángeles, para hablar sobre la divinidad de Jesús. Este es el tema. Durante aproximadamente 24 episodios vamos a hablar de este tema exclusivamente. No vamos a hablar de otro tema que no sea sobre la divinidad de Jesús. Hay tres ejes fundamentales de la exposición, que es la preexistencia de Jesús, y Jesús existía antes de existir aquí como hombre en la tierra. El segundo tema a tratar dentro del proyecto Nicea es sobre la humanidad, Jesús hombre, como lo llama la Biblia, o Jesucristo hombre, su ministerio, su vida aquí en la tierra como hombre. Y el tercer punto es su resurrección, la resurrección del Mesías. Resucitó con un cuerpo físico, resucitó con un cuerpo espiritual. ¿Cómo resucitó? Cada expositor tiene 45 minutos para exponer. Luego de los 45 minutos de exposición, abrimos los micrófonos para hacerle preguntas sobre las exposiciones que ha hecho, sobre los diferentes puntos. No es para debatir, no es para refutar. Nos quedamos con la versión o con la respuesta que dé cada expositor, ¿verdad?, a las preguntas. Si no estamos conformes con esa respuesta, reformulamos la pregunta nuevamente sin argumentar, porque entonces el tiempo sería muy largo. Luego del breve momento de preguntas y respuestas, nosotros cerramos la transmisión al público y entramos en un segmento que le llamamos el after show. El after show es que nos quedamos aquí en Zoom. Nos quedamos en Zoom los miembros del proyecto Nicea discutiendo, y normalmente los expositores también se quedan con nosotros y empezamos a discutir sobre ese tema. Es la parte que más disfruto del proyecto Nicea, el After Show, porque ahí cada cual puede refutar a los invitados, pero de manera privada el público no se entera de lo que pasa en el After Show. En el día de hoy tenemos un invitado muy especial para mí. Tenemos tiempo compartiendo a través de Facebook, en mis videos. Él siempre, cuando entra a participar en los live que hago a través de Facebook, me da mucha asistencia posteando los versículos. Cuando yo lo veo ahí en línea, le digo, postéame, ya tengo la confianza de decirle, postéame el verso, por favor, postéame otra versión, y me da mucha asistencia. O sea, él conoce muchos puntos doctrinales míos, pero en esta noche va a exponer él, no yo. Así que le damos la bienvenida a Proyecto Nicea a nuestro querido amigo y hermano desde República Dominicana, Lorenzo Antonio Rojas. Para mí es un placer tenerte. Tú eres de mucha bendición y tienes 45 minutos para exponer. Proyecto Nicea es tuyo a partir de ahora. Excelente. Cuando pasen 15 minutos te voy a interrumpir, o 15 o 20 minutos, para que entre al siguiente tema si no has entrado. Muchas bendiciones. Está bien. Buenas noches y bendiciones para todos. Confirmen si se escucha bien, pero que sí. Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, es más que un placer, un privilegio estar aquí con cada uno de ustedes. Le agradezco al Creador, ¿no?, que nos permite este momento. Luego Nahum por parte de esta iniciativa y tenernos su invitación. Y luego a cada una de las personas, los receptores que están ahí como oyentes, dedicando parte de su tiempo a escuchar. Así que aprecio mucho eso. Como ya Nahum mencionó, Proyecto Nicea, el tema de esta noche es la divinidad de Jesús, la divinidad de Yeshua, como usted le conozca. Entonces hay 3 puntos, 3 ejes fundamentales de lo que vamos a hablar en esta noche: la preexistencia, la manifestación terrenal, que es el subtema que le puse, y la resurrección o su manifestación luego, no, de esa manifestación terrenal. Este es un tema que tiene ya mucho tiempo debatiéndose, un tema muy amplio, muy extenso, pero vamos a tocar puntos fundamentales y vamos a tratar de ser lo más
bíblico posible, ¿no? Sustentándolo a través de las Sagradas Escrituras, ya que es nuestra base legal, digámoslo así, para sustentar nuestra participación en esta noche. Lo primero es que quiero hacer la introducción hablando acerca de lo que son los atributos divinos, los atributos de Dios o el creador, como usted le conozca. En diferentes religiones, en diferentes denominaciones, diferentes culturas, siempre se ha tenido la idea, el concepto, ¿no? De que existe un Dios o que existen varios dioses. En nuestro caso, la creencia cristiana, nuestra base fundamental es monoteísta, pues la heredamos del judaísmo, digámoslo así, que es nuestra religión principal. Y cuando digo judaísmo, no hablo de la religión como tal, sino de la nación de Israel, de cuál procede la mayoría de la creencia que el cristianismo adoptó, y eso está en Historia de la Iglesia del primer siglo y así sucesivamente. Entonces, esa creencia monoteísta, creemos en un Dios, ¿verdad?, que tiene diversos atributos, y esos atributos lo podemos conformar a través de las Sagradas Escrituras. Sabemos que Dios es un espíritu, y si es un espíritu quiere decir que no tiene un cuerpo físico, porque lo físico está sujeto a la materia y un espíritu no lo está. Es un ser supremo, es un ser inmortal. Si es inmortal, obviamente si es un espíritu, quiere decir que no va a haber muerte, porque la muerte está sujeto a lo físico, y en nuestra mentalidad, terrenalmente hablando, la muerte es la separación, ¿no?, de la materia y de la parte espiritual que nosotros portamos dentro. Entonces esa separación se conoce como muerte. Por ende, si Dios es un ser espiritual y es inmortal, es porque es inseparable. Es un ser infinito. Cuando hablamos de un ser infinito, quiere decir que no tiene límites, ¿no? Entonces es un ser absoluto, no depende de nadie, es único. Es un ser omnipotente, omnisciente, omnipresente. Creo que todos los que estamos aquí compartimos esta cualidad de acerca de Dios. Por ende, el ser humano, por más que trate de comprender a Dios, analizar a Dios, por más que la teología, como su nombre bien lo indica, el estudio acerca de Dios, trate de hacerlo y comprenderlo, por más que quiera, ponga todo su esfuerzo, utilice la ciencia, utilice todos los recursos que nosotros poseemos de la lingüística, de la investigación, llega a un punto donde estamos limitados por más conocimiento que tengamos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos creados, pero somos seres finitos en cierto punto, y eso nos limita al momento de nosotros presentarnos o estudiar a un ser que es infinito. Entonces estamos hablando aquí de un anacronismo, porque un ser infinito tiene toda la capacidad de estudiar y de conocer a un ser finito, porque es inferior a él. Pero un ser finito, infinito, o un ser finito que somos nosotros, cuando estudiamos un ser infinito, entonces llega un punto donde estamos limitados. Es lo primero. Entonces, partiendo desde esa premisa, entendiendo de que nosotros somos seres finitos, no podemos estudiar a un ser infinito en toda su plenitud. Partiendo de ese punto, quiero hablar acerca de lo que es la preexistencia del Mesías, de Jesús. O sea, ¿existió Jesús previamente, antes de venir a la tierra? Porque lo que nosotros conocemos a plenitud acerca de Mesías, del Mesías, lo conocemos a través de los evangelios, que son las cartas, las biografías registradas en el canon bíblico. Y hasta ahora tenemos 4 que fueron los que se aceptaron y entraron en el canon bíblico. Tenemos escritos neotestamentales, que son Hechos de los Apóstoles, de los emisarios, y las cartas paulinas, que también hacen referencia. Pero todo eso parte de un punto en sí, y es desde la manifestación del Mesías, ¿no?, como humano. Ahora, ¿existe una preexistencia previa? ¿Existe ese ser antes de esa manifestación terrenal? Vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura anteriormente a eso. Lo primero es que el concepto del Mesías siempre ha existido en el pensamiento hebreo de los tiempos antaños. Primero, como un concepto universal, un Mesías, Mashiach en hebreo, es un ungido. Y se utilizaba, era un título común para un rey, un sacerdote, incluso cualquier objeto que se designara al servicio, digámoslo así, del creador, de Elohim, de Yahvé, de Dios, como los hebreos le conocían y le llamaban. Entonces, un ungido, partiendo desde ese punto universal, un Mesías era alguien escogido. Y algunos ejemplos bíblicos que sustentan eso, por ejemplo, David, cuando se refiere
al rey Saúl, dice que líbrame Jehová de yo poner o levantar mi mano contra el ungido. Ahí la palabra es Masías o Mesías, la misma palabra que se utiliza para Jesús. Lo único que es una premisa universal, un título común de la época. Pero no podemos ignorar de que en la Sagrada Escritura siempre se ha hablado de un Mesías. Y cuando dice un Mesías, está hablando de un ser en específico, de alguien que debe cumplir con ciertas cualidades, con ciertos requisitos, con ciertas profecías, ya diciéndolo en un ámbito espiritual o en un ámbito teológico, que debe de cumplir. O sea que partimos de lo universal a lo particular, dando a entender de que por aquel Mesías, ¿no?, será establecido el reino de los últimos días, el reino de Dios sobre toda la tierra, y Israel, por ende, a través de 3 Mesías, iba a obtener lo que era la restauración del reino de Dios. Era lo que siempre se había esperado, basado en qué, en las profecías de los profetas, valga la redundancia, y basado en todas estas declaraciones proféticas acerca de aquel que había de venir. Ahora, a través de la Sagrada Escritura podemos conformar nosotros una preexistencia, podemos confirmarla. Bueno, hay un verso que está en los evangelios, que es de donde vamos a partir para hablar de la preexistencia, y es un verso muy conocido por muchos de nosotros, y es que Juan 1 en adelante, que todos lo conocen, ¿no? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Obviamente, todo el que lee los evangelios sabe que este texto no hay que ser un erudito para darse cuenta de que está haciendo referencia a Jesús, Jesucristo, al Mesías, a Yeshua, como usted le conozca. Y está hablando de una persistencia, dando a entender de que desde que este verbo, o sea, de que este Mesías existía desde un principio. Ahora, la palabra verbo que nosotros tenemos aquí en español es la palabra griega, no logos, que todos conocemos, o la mayoría, y esta palabra parte también de una palabra hebrea, es su sinónimo, davar, o en arameo sería la memra. Más que logo, más que indicar la acción, cuando usted investiga la palabra, ¿no? Logos en el pensamiento griego tenía que ver, más que palabra, tenía que ver con un pensamiento, tenía que ver con una idea, tenía que ver con una acción. Lo mismo la palabra davar. La palabra davar tiene varios significados y Nahum mencionaba eso ahorita. Una palabra en hebreo, por ejemplo, puede tener 70 significados y eso a veces nos limita mucho cuando no conocemos el idioma hebreo. Entonces, una misma palabra puede tener varios significados. Dentro de lo que es la palabra davar, que es lo que se utiliza para palabra en hebreo, que es lo mismo que logos, varios significados sería que un asunto, un proyecto, un plan, una idea. Entonces, partiendo del significado original de la palabra, reinterpretando correctamente lo que está estableciendo el escritor de Juan, es que en el principio, digámoslo así, había una idea, había un pensamiento, había un proyecto. Entonces, donde quiera que aparece la palabra verbo, se pudiera sustituir por una idea, por un proyecto, por un pensamiento. Un pensamiento es algo abstracto, porque la palabra ya es algo materializado. O sea, es algo que ya usted puede palpar, digámoslo así, aunque no lo pueda ver, pero a través de las vibraciones del aire, ¿no? Usted puede escuchar mis palabras, usted la puede decodificar e interpretar el mensaje, pero antes de la palabra salir y llegar a usted, primero se origina en mi mente, o sea, hay un pensamiento y es algo abstracto que nadie puede tocar, que nadie puede ver, que nadie puede concebir, solo aquel que le está hablando o que tiene ese pensamiento. Entonces, partiendo de la palabra original, cuál era su significado, cuál era la intención del autor, el escritor, al momento de hacerlo, no era simplemente traducir palabras, verbos, logos, davar, menra, sino que en su mentalidad él está hablando de que el davar, la palabra, era un pensamiento, una idea abstracta que existió dentro de alguien y que luego se materializó. Basado en esto, hablando del Mesías, está hablando de que de un pensamiento, de un proyecto que estaba dentro del creador y luego se materializó en un punto determinado de la historia o lo que conocemos como la línea de tiempo. Entonces, por eso hay otros versos que sustentan eso. Por ejemplo, el apóstol Pablo, Rab Shaul o Saulo de Tarso, usted le conozca, en la carta a los de Colosenses 1, 15, 16,
habla acerca de la supremacia de Cristo. ¿Y qué dice? Él es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda la creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas, ¿no? En el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Hay una conexión en cuanto a este verso y a lo que Juan establece en cuanto a Jesús siendo el logo, siendo el dabar, siendo el proyecto del creador, de Dios. Pablo dice aquí que es la imagen del Dios invisible. O sea, está relacionado con los atributos que dijimos. Dios es un ser invisible, es un espíritu. Para la percepción humana es imposible que podamos conocerle y lo vamos a ver más adelante. Por ende, se necesitaba que esa idea, ese proyecto divino se materializara y que fuera una imagen pudiéramos decirlo como una representación de algo. Cuando usted toma una foto, por ejemplo, las cámaras antiguas tomaban que con la luz lo retrataban en un rollo, pero nadie podía ¿qué? Ver la foto hasta que esa foto no era revelada. Los que llegaron a usar esa cámara saben. Entonces, parte como de la misma idea de lo que es la imagen del Dios invisible. Digamos que Dios es el rollo donde se contenían todas las fotos. Era imposible que alguien pudiera ver la foto. Si la ponías al sol, pudiera como que se viera algo,